Residiendo en Canadá desde el año 1980, Camila Reimers ha marcado la literatura en ese país. Se formó en la Universidad de Chile y tiene también estudios en la Universidad de British Columbia. Ha sido un gusto aprender de ella y de todo el trabajo que hace con libros infantiles y libros para adultos, tanto en español, inglés y francés. Hablemos Escritoras es un proyecto que se transmite 2 veces por semana. Aparecemos en todos los canales en donde escuchan sus podcasts y tenemos en nuestra página web lo que estamos construyendo como la enciclopedia más grande del mundo en gestoras, escritoras, críticas, traductoras, editoras, periodistas. Es un placer llegar hasta todos ustedes el día de hoy con la voz de Camila Reimers. Yo soy Adriana Pacheco y les doy la bienvenida. Bueno, pues en este viaje que estamos haciendo, que es el tour de Hablemos Escritoras 2025 por Canadá, Toronto, Montreal y Ottawa, estamos en la segunda parada que es Ottawa, muy contentos de estar en St. Paul University, en donde va a ser mañana la Feria del Libro Iberoamericana del Libro, que organiza una gran promotora que es Silvia Alfaro. Contentísimos de estar acá y yo feliz porque mis maletas van a llevar unos regalos así como tesoros que yo no me imaginaba, y ahorita que estoy recibiendo, en verdad me dio una sorpresa que estoy recibiendo a Camila Reimers. ¿Lo pronuncio Reimers o lo pronuncio Reiners? No, Reimers. Reimers. Lo españolizamos. Reimers, perfecto. Ahora que le estoy recibiendo, llegó con una cosa bordada por ella, preciosísima, con la cara de Gabriela Mistral, pero además lo otro que hizo, que está verdaderamente hermoso, es sobre cobre. Y dice, están redimiendo el cobre con las virtudes del fuego. Oh, claro que sí. Que escribió Gabriela, ¿no? Que escribió Gabriela. Bellísimo. Pues bienvenida, Camila. Gracias por venir a Hablemos Escritoras. Gracias, y gracias a ti por este enorme, bello trabajo que estás haciendo. Porque es tan importante para las escritoras que nos conozcan y que quede un poquito de nuestra huella en el futuro. Es que en serio, si ustedes vieran el perfil de Camila, tiene tantos libros, tiene novela, tiene cuento, tiene infantil, tiene muchos premios. ¿Cómo es posible que sus voces no atraviesen y no lleguen a otros lugares y otros rincones? Es un gusto, de verdad, es un orgullo que hayas aceptado. Oh, gracias. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por eso, por tus premios. Has ganado varias veces el Latino Book Award, has estado nominada para otros premios como esta mención honorífica de Isabel Allende Most Inspirational Fiction Book, y además tienes otros reconocimientos. ¿Qué ha sido para ti abrirte el espacio en la literatura? Tu llegada a Canadá en los 80s. Claro. Sí, y de a partir de ahí seguir teniendo esa presencia dentro de lo que es la literatura, pues en español. Es interesante porque yo salí de Chile muy joven. Terminé la universidad e inmediatamente salí del país. Y resulta que mi carrera como escritora empezó en Canadá. Oh. Cuando llegué a Vancouver, me enamoré de los bosques, de las montañas, del mar, y también tuve la increíble experiencia de vivir en la ciudad universitaria, donde era como una pequeña Naciones Unidas, porque había gente de todas partes del mundo. Y fue allí donde empecé una serie infantil que se llama El mundo de Al y Pal. Al por Alejandro y Pal por Pablo, mis hijos, donde voy contando historias y aventuras que ellos viven durante ese periodo. Y lo simpático es, fíjate tú, empiezo a escribir cuando ellos eran pequeñitos, tenían 3 y 6 años, pero mi primera novela se publicó cuando ya ellos habían terminado la universidad y se habían graduado. En verdad, mira, así es, mira, sí. El tiempo obviamente no se dio antes y se tardó en llegar esa novela, la publicación, ¿no? Porque igual empezabas a trabajar antes, ¿no? Bueno, eso es
quería como poner énfasis en eso, que generalmente los escritores empiezan antes. Yo empecé tarde, entre comillas, porque para mí fue el momento indicado. Pero mi primera novela se publicó cuando ya mis hijos estaban graduados, universitarios. Fue muy lindo verlos a ellos aparecer en el lanzamiento del libro y uno venía de Nueva York, el otro venía de Inglaterra y aparecen ellos en el lanzamiento. Claro. Y fue este libro que publicó Silvia Alfaro de la editorial Mapalé, Hijos del Haba. Exactamente, en el 2005. En el 2005. Qué maravilla. Qué bueno que tú te recuerdas las fechas, porque yo no. Bueno, pues es que leímos un poquito de ti antes de esto. Y de ahí se vienen ya varios libros, o sea, se ve que ya traías todo el ímpetu y nada más necesitabas dar ese salto con el primer libro, ¿no? Exacto, exacto. De ahí empecé a escribir y no he parado hasta este momento. Claro, claro. Tienes un libro que me parece muy interesante, de conventos, cárceles y castillos, que además es con una editorial, bueno, tradicional, ¿no? Verbum. Sí. Nace en el 2016 a la luz del público, ¿no? ¿De dónde viene este libro? ¿Cómo viene esta historia? Fue inspirada por una prima que estaba enferma y yo deseaba ayudarla. ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la ayudo? Y justamente en ese momento estaba leyendo a una escritora que se llama Caroline Myss. No sé si la conoces. No. No es escritora de ficción, es como de autoayuda, ese tipo de personas. Y estaba ella hablando sobre Teresa de Ávila. Y dije, qué interesante, voy a estudiar más a Teresa de Ávila. Sí, vital. Y como todo lo que hago soy fanática, entonces me fui a España. Me fui a España y me fui a Ávila y empecé a estudiar la vida de esa mujer. Mi prima, totalmente atea, no creía en nada. Sin embargo, me tomó en serio cuando yo le dije, oye, mira, fíjate que hay ciertas ideas que tal vez te pueden ayudar en este proceso. Y fue allí como nació De Convento, Cárceles y Castillos, que es una conversación interna entre la persona que está enferma y Teresa de Ávila. O sea, junto este siglo con el siglo pasado, donde se van haciendo, donde van conversando y pensando en lo que es la vida. Qué belleza, qué belleza. Nosotros en el doctorado, cuando tenemos que hacer el examen, el qualifying exam para hacer el doctorado, no la defensa de la disertación antes, mucho antes, ahora ya no hay este examen, pero en el tema que yo estaba tratando, que es precisamente la constitución del sujeto femenino, ¿no? A través de la prensa y de documentos, empecé a estudiar desde Santa Teresa y San Juan, ¿no? Claro. Desde lo que es la idea de lo que es el cuerpo y el espíritu, el desdoblamiento del alma, el desdoblamiento del cuerpo, y esta sensación carnal que puede llevar al éxtasis, pero que por otro lado lleva también a la revelación, claro, ¿no? Y es bellísimo, qué interesante, es de haber aprendido muchísimo en ese viaje. Una de las cosas que como escritora que yo me dejaba impactada y me admiró mucho de Teresa de Ávila es saber que escribía una vez y no corregía. Entonces escribió tratados enormes, teológicos, y se lanzaba y no corregía. Ya lo creo. Que no es mi situación. No. Yo corrijo más que escribo. Bueno, pues hay otros escritores que lo hacen así, ¿no? También que corregir, tachar, tirar, quitar, claro. ¿No? Platícanos un poco cómo has visto tú la transformación de Canadá en lo que son los migrantes, en lo que es el español en este país, o no nada más el español, sino pues todos los que vienen del continente. Pues has estado tantos años ya en este país que has de haber visto muchas caras. La mayor parte de mi vida, mayor parte de mi vida. Mira, puedo empezar por contarte mi experiencia cuando llegué a Canadá. Viví en la Universidad de British Columbia, que era las Naciones Unidas en pequeñito, ¿no? Y para mí crecí mucho, y mis hijos crecieron mucho al tener discusiones con personas de otras culturas, de otras lenguas. Fue realmente algo que me impulsó a escribir, como te decía al principio. Cuando me vine a Canadá, recuerdo que mis amigos latinos, viví en Chile hasta que me gradué, luego viví en Venezuela.
Y cuando me vine a Canadá me decían, oh, en Canadá la gente es tan fría, vas a tener que acostumbrarte. Y cuando llego, encuentro una calidez y un apoyo a todo lo que yo estaba haciendo. Recuerdo que el día que una de mis vecinas partió, yo lloraba, se me caían las lágrimas de la emoción al ver que recibía tanto cariño, tanto apoyo, tanta comprensión. Y esa ha sido en general mi experiencia en Canadá. Sí, de gente cálida. Indudablemente los canadienses son diferentes. Claro. Su manera de expresarse es diferente, pero mi experiencia ha sido muy bella. Claro. ¿Ya? Qué bien, me encanta. Tenemos que ir al otro lado, tenemos que ir al oeste de Canadá cuando hablemos escritoras. No nos alcanzó el tiempo, la vida y el dinero, porque ya bastante con Toronto, Ottawa y Montreal, pero me da muchísima curiosidad también ver qué más se está haciendo de aquel lado. Y bueno, algo que me pareció muy interesante es que, y tiene que ver con Chile, porque las críticas literarias y los críticos literarios chilenos son muy profundos. Hay críticos muy buenos, así como hay escritores y escritoras excelentes, también hay una crítica literaria fenomenal. Sí. Y yo recuerdo que ahorita que estuve honrada de ser parte del jurado, José Donoso, está en Santiago, y de ver tanto pues esta escena literaria, yo recuerdo muy bien las discusiones, las pláticas que tuvimos acerca de lo que es lo autobiográfico. No esta escritura del yo que ahora se ha puesto de moda, pero que tiene tantos matices. Y bueno, de ahí salió una cápsula que tenemos en Hablemos Escritoras, en nuestra sección Crítica LAM, en donde Lorena Amaro, que es chilena como tú, colabora junto con otras críticas. Y ese episodio, precisamente el 480, es sobre autobiografía, escrituras del yo. Y tú tienes un proyecto muy lindo en donde también vas a eso, ¿no? O sea, pensar esta escritura de lo autobiográfico. Cuéntanos un poco de este proyecto. Lo primero que te puedo decir es que como soy escritora, cuando las personas leen el título Autobiografía ya piensan que ese proyecto es literatura, y no lo es. No lo es. Autobiografía guiada es una técnica creada por el doctor James Byrne en los Estados Unidos, de la Universidad de California del Sur, donde utiliza temas, por ejemplo, la familia, la comida, el trabajo, y luego hay preguntas relacionadas con ese tema. Y siguiendo esas preguntas, las personas que están tomando el curso, al leer esas preguntas no deben responderlas, sino que deben leerlas y sentir qué memorias les trae. Y escriben cada semana, es un programa que dura 6 semanas, y cada semana escriben las ideas y los recuerdos que le llegan con esas preguntas. Entonces, ¿y cuál es el objetivo al final, ya que han pasado esas semanas y tienen estas anotaciones sobre las preguntas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo varía, depende de los estudiantes, ¿verdad? Hay algunos que sí quieren escribir su autobiografía y eso los inspira. Hay otros que se dan cuenta que para expresarte no necesariamente necesitas escribir, también lo puedes hacer a través del bordado, lo puedes hacer a través de la danza. La otra persona con la que ofrecemos el curso, ella es música, entonces aplicamos terapia musical. Hay diferentes maneras de expresarse y de contar lo que ha sido tu vida, ¿verdad? Claro, claro. Y ahorita estás tocando el tema del tejido y del bordado, que lo que trajiste pues es bordado con tus manos. A mí me encanta lo bordado. Mi abuelita me ponía a bordar. Y siempre que tengo algún rato así de ocio, también regreso al bordado mientras ve uno la tele. No te decían cuando eras niña, no estés ociosa, sí. no estés ociosa. Y veíamos la tele, oíamos el radio haciendo algo con nuestras manos, ¿no? Claro. Esta educación. Y pienso en Elvira Espejo. Elvira Espejo es una gran líder boliviana de los aymaras, y ella hizo un grupo enorme que se llama 1000 Tejedoras, y reunió a todas estas mujeres de pueblos originarios que tejen y tejían pues
porque lo que se teje es la vida. Están tejiendo precisamente sus historias y cada bordado es único por eso, ¿no? Pues tú también tejes vida, ¿verdad? Cuéntanos sobre eso. Tejo vida, qué bonito. Cuando tú hablas de los recuerdos de cuando tu abuelita te decía o tus madres te decía veamos televisión tejiendo, para mí recuerdo que los sábados, los domingos nos juntábamos las mujeres y empezábamos a conversar y a conectar mientras tejíamos o mientras bordábamos. Ese tejido, el que he llevado y el que he acarreado a través de mi vida para seguir contando historias. Entonces me gusta contar historias con el lápiz y el papel, bueno, con la computadora ahora, pero también me gusta contar historias a través del bordado. Tejo también a telar. ¡Ay, qué lindo! Estoy desde cuando que quiero un telar de cintura o uno de los chiquitos, pero estoy con el miedo de que ¿qué voy a hacer? Después mi telar va a estar en un lado y yo en otro, no voy a poder seguir tejiendo. ¡Qué lindo! Cuéntanos sobre esta experiencia de tejer a telar. Bueno, hay diferentes tipos de tejido de telar, tal como tú dices, el telar a cintura, que yo no lo he practicado, pero puedes tejer desde un telar chiquitito, así de este tamaño, hasta telares grandotes. Y para mí lo más increíble que me ha dado el telar es, que también me lo da el bordado, es el de respirar mientras voy trabajando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el bordado meto la aguja, inspiro, saco la aguja, exhalo. Y con el telar es más o menos lo mismo. Y es como una meditación, pero en movimiento. Y donde tú estás presente, porque no puedes no estar presente, porque si no te va a quedar un error en el tejido que estás haciendo. Aunque los errores también son buenos en el tejido, claro, porque es parte de lo que es. Pero es eso lo que me ha traído la calma de ir tejiendo y al mismo tiempo escribiendo historias en mi mente o concentrándome en lo que estoy y estar presente. Precioso, precioso. Regresemos a tus libros con esto. Este libro de cuentos, Leyendas de Chile, contadas por la abuela Pacha. Sí, cuéntanos sobre él y cuéntanos también, es muy interesante, llegas a esta editorial con otro libro, Lugar Común, que es una editorial que también ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Cuéntanos primero sobre Leyendas de Chile y después esta idea también de como que agarrarse de ciertas editoriales que te ayudan a sacar más libros, ¿no? Sí, Leyendas de Chile contadas por la abuela Pacha lo publicó la editorial Verbo. Verbo, sí. Y me pilló muy de improviso porque ellos me contactaron y me dijeron, Camila, necesitamos leyendas chilenas, porque el gobierno de Chile les había pedido a ellos que les entregaran un libro de leyendas chilenas. Y me pongo a investigar sobre todas las leyendas que existen en Chile y hice una colección de leyendas que van desde el norte al sur de Chile. Y contado por la abuela Pacha, porque la persona que va contando estas leyendas es una abuela que le va narrando a su nieta los diferentes lugares que hay en Chile y las diferentes historias que llevan estas leyendas. Qué hermoso, qué hermoso. Y entonces después también publicas con Lugar Común y obviamente sacas muchos otros libros con Mapalé, ¿no? Con Mapalé. Bueno, Mapalé fue mi primera editorial. Silvia Alfaro tuvo la valentía de creer en mí y después siguió creyendo. Publiqué varios libros con ellos, 4 o 5 libros. Sí, tienes Three Lotuses on a Sea of Fire, tienes Tiempo de Ser. Sí. Tienes también muy lindo el título, que es para niños, la Sinfonía de Emma. La Sinfonía de Emma, sí. Sí, qué bien. Sí, Silvia ha sido un gran pilar en mi carrera como escritora. Y con Editorial Común también ha sido lo mismo. Ellos, creo que tengo 2 libros con ellos. Tengo tantos libros que he publicado, sí, pero con Editorial Común
han sido realmente otro apoyo enorme que he tenido Claro. en mi carrera de escritora. Claro. Cuéntanos un poco esta transición entre un idioma y otro, porque tú te dominas en varios idiomas y eso obviamente también marca tu manera de escribir, ¿no? Porque las palabras, aunque dijera uno son equivalentes, no, es tan único de un idioma al otro, ¿no? Cuéntanos acerca de esta transición de un idioma Sí. al otro. Yo sé que hay varias escritoras que en este momento están escribiendo en inglés y realmente las admiro. Yo siempre, hasta este momento, he escrito en español, pero me he dado cuenta que de alguna manera el español, mi español, sin yo pensarlo o ni siquiera quererlo, empieza a adoptar como modismos del mundo en el que estoy viviendo en este momento. Y sin embargo, por ejemplo, cuando llega el momento de traducir mis novelas, y varias de mis novelas están traducidas, para mí, mi mente está constantemente trabajando y creando. Y para mí, traducir mis propias novelas es como escribir el mismo libro que ya lo sé. Entonces, no me ha nacido de empezar a escribir en inglés, pero sí, tú sabes, por ejemplo, lo que novelas que he trabajado últimamente, me doy cuenta como Apasanca, que es la última novela mía que se ha publicado. Me doy cuenta que además también estoy usando no solamente el inglés o el francés, pero estoy utilizando palabras de los indígenas latinoamericanos, ¿verdad? Apasanca significa araña en quechua. Oh, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Y bueno, tus libros se encuentran en bibliotecas públicas. O sea, yo siento cuando los escritores están en las bibliotecas públicas, es el momento en que están verdaderamente libres. La comunidad puede tener acceso a ellos, sí, ¿no? Sin tener este aparato enorme de lo que son, pues obviamente la industria editorial, pero también lo que es el dinero, ¿no? Claro, o sea, no claro, tener claro. el dinero para comprar un libro, la biblioteca suelve ese problema, ¿no? ¿Qué es para ti poder llegar así? Tú no sabes en dónde te están leyendo, pero al estar en las bibliotecas sabes que te están leyendo otros tipos de lectores. Es un gran incentivo a seguir escribiendo. Yo he llegado a un momento de mi vida donde deseo escribir para expresar lo que siento por la vida. No quiero dejar ni mensajes, ni nada, cosas profundas, pero escribo para entenderme a mí misma. Entonces, no escribo para estar vendiendo ni ser un bestseller, escribo para comprender lo que yo siento, lo que yo quiero de la vida, por qué estoy yo en este mundo y qué puedo dar, Y saber que mis libros se encuentran en bibliotecas es hermoso, porque si puedo llegar a otras personas con esas pequeñas historias que cuento, es bellísimo. Además, yo no sé si te han contado, el gobierno de Canadá paga por cada libro que tú tienes en la biblioteca, te dan, todos los años te pagan por esos libros. ¡Qué progressive! Eso está, wow. Entonces, desde hace muchos años, todos los años tú recibes dinero del gobierno si tus libros están en la biblioteca. Claro. Qué increíble, qué maravilla cuando hay gobiernos que tienen ese interés en que la gente lea y que los autores sean reconocidos, ¿no? Bueno, te voy a hacer la última pregunta porque te quiero llevar a un lugar, sí, muy pero muy lejano en la tierra, territorialmente, porque estamos ahorita en Canadá. Te quiero regresar a Chile. Cuéntame de esa Camila, niña que creció en Chile y que de repente descubrió que estaban los libros ahí. Yo nací en una familia en que los libros era parte fundamental del ambiente en que estaba. Nos cambiamos muchas veces de casa, de una ciudad a otra ciudad, y la pregunta en los cambios era cómo llevamos los libros. Siempre es un problema. Entonces, nací en eso, y recuerdo que cuando tenía mi primera novela, la escribí cuando tenía 5 años. ¡Wow!
La escribí en esos calendarios que tienen una página por día. Sí. Entonces, desde ese momento yo he empezado a convertir todo en libro. Siempre estoy convirtiendo todo en libritos. Entonces, mi primera novela era sobre la vida del Drácula. Qué hermosura. Y eso se ha repetido a través de mi vida, ¿verdad? Te digo, cuando nos cambiábamos, cómo llegamos a los libros. Después, luego, cuando yo me cambié, me mudé de un país a otro país, también me hacía la misma pregunta, ¿cómo llevo todos los libros? Es por eso que para mí en este momento los e-books sí. son una maravilla, porque te los puedes acarrear en un iPad o en una tableta, sí, claro. Qué maravilla. Pues muchísimas felicidades por esta trayectoria tan hermosa, Camila. Gracias por escribir, gracias por bordar, gracias por hacer todo esto que necesitamos con las personas que están en la diáspora, porque siguen el nombre de los países y siguen pues toda esta tradición literaria tan importante, aunque no estén en su propio país, ¿no? Gracias por aceptar la invitación, Noelia. Gracias a ti por esta invitación. Le agradecemos enormemente a Camila Reyners esta interesante conversación. Nosotros somos Hablemos Escritoras y los esperamos en nuestra página web www.hablemosescritoras.org, en donde podrán encontrar reseñas de libros, cápsulas, pequeños episodios sobre lo que es la literatura y la cultura y estas maravillosas entrevistas con los libros que las escritoras hacen. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre los estamos esperando. Hasta la próxima.